Bueno, en este primer video les voy a presentar la unidad número 4 del programa de Filosofía de la Historia para el año 2020 en CRU, en Bariloche. Bueno, nosotros hasta acá vimos, básicamente yo les planteé varias veces que el programa tiene como un hilo conductor que tiene que ver con la pregunta sobre el sentido y cómo esa pregunta se va reconfigurando, digamos, ¿no? O sea, es una pregunta que tiene muchos aspectos, porque uno se puede preguntar el sentido de la historia en una multiplicidad de formas. Obviamente, ya preguntarse por el sentido de la historia implica cierta ruptura, digamos, con la naturalización de una aproximación al pasado como de manera directa, ¿no? Entonces, en principio, nosotros vimos que la pregunta por el sentido de la historia mutó. Primero empezó como una crítica al sentido de la historia que daba la Ilustración a partir de las filosofías eh, del progreso. Entonces, bueno, nosotros vimos cómo ya el siglo XX marca un poco el reconocimiento de la discusión sobre el sentido de la historia y cómo ese sentido de la historia es recuperado de manera irónica, digamos, por, por Levi, cuando él critica, digamos, cuando él plantea que no tiene, que la historia carece de sentido. Entonces ahí hay ya como una distancia entre la historiografía que intenta capturar un sentido de la historia y la propia historia sustantiva que, digamos, no tendría un sentido específico o no se le podría asignar un sentido específico. Y toda vez que se le asigna un sentido específico, denuncia Levi, ese sentido específico es una nueva metafísica, es un intento, digamos, de clausurar la dinámica específica del proceso, digamos, de la totalidad histórica que carece de sentido, y querer ordenarla en un relato es un ejercicio de filosofía sustantiva de la historia. Eso digamos, también es recuperado ese elemento por Danto, y inclusive también es recuperado por Hayden White cuando él plantea que la narrativización de la historia, no la narrativización de la historia, sino específicamente la aproximación, el análisis narrativo de la historiografía y de la filosofía de la historia, ofrece un argumento más para cómo tanto la filosofía de la historia como la historiografía prefiguran narrativamente el pasado, y al prefigurar narrativamente el pasado, los hechos del pasado, los ordenan en una unidad de sentido que es la narración. Entonces ahí un poco retomando, digamos, la unidad anterior, o sea, tanto la discusión sobre el sentido, que después muta en términos, digamos, de una discusión sobre la temporalidad, que es otra forma de aproximarse, digamos, ¿no? Porque el concepto de temporalidad o de tiempo histórico, al ser mucho más abstracto, digamos, no define anticipadamente un sentido, pero reconoce que ese sentido es otorgado de manera diferencial por las distintas épocas históricas. O sea, hay una temporalidad en la época antigua, hay una temporalidad histórica en la época medieval y hay una temporalidad histórica en la época moderna, y habría una temporalidad histórica en la época presente, contemporánea, como ya lo discutimos, ¿no? Entonces, también en cierta medida la filosofía analítica y la propuesta epistemológica es un intento de romper con ese ordenamiento ilustrado, sustantivo del pasado, que se plasmaba tanto en la filosofía de la historia como en la historiografía. ¿Por qué? Porque intenta, digamos, en un gesto específicamente moderno y cientificista, intenta situar en el plano del. Intenta situar en el plano de la. En el plano de la racionalidad científica o de la racionalidad instrumental o de la articulación de un aparato nomológico deductivo superpuesto al aparato historiográfico como una forma, digamos, de construir una cientificidad. Esa cientificidad, en última instancia, lo que hace es negar que la aproximación, digamos, una posibilidad de una aproximación neutra al pasado, en cierta medida, porque hay una primacía del aparato teórico, de la historiografía en tanto ciencia, en tanto leyes, que es lo que permite, digamos, para la corriente analítica, es lo que garantiza una aproximación objetiva a ese pasado. Entonces,
hay un optimismo en relación a la posibilidad de captar, por lo menos como hipótesis, ¿no? De captar cuál es el sentido de ese pasado, pero lo que dice la única forma de captar ese sentido del pasado de una manera no sustantiva sería captarlo por medio de un método científico, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo, digamos, ese intento también es clausurado desde la propia filosofía analítica o de la propia crítica de la filosofía analítica, porque en realidad lo que plantean es decir, bueno, es en última instancia que la propuesta de Hempel es una propuesta normativa que intenta ordenar normativamente la aproximación al pasado. Entonces, desde ese punto de vista, lo que plantea André y otros autores es que la aproximación de la filosofía de la historia analítica hacia la historiografía y hacia la historia, a la disciplina historia, tiene que ser una aproximación pragmática, o sea, tiene que situarse en el nivel de cómo se construye el conocimiento histórico para tratar de pensar cuáles son las formas de racionalidad que hay y si se puede discutir esa forma de racionalidad y en todo caso validar, justificar o revisar esa forma de racionalidad, pero no tratar de imponer la forma de la racionalidad del conocimiento no, digamos, de las ciencias físico-naturales y del conocimiento nomológico deductivo, sino poner en tensión cuáles son la racionalidad emergente y en todo caso discutir en ese contexto discursivo ya la validación de esos enunciados y esas teorías, digamos. Entonces, ahí hay una ruptura, porque ya también en Hempel hay una ruptura, digamos, de que el sentido se desplaza desde cierta idea de la historia sustantiva, digamos, que por ejemplo en Lowy, digamos, habría que renunciar a la idea de captar un sentido de esa historia sustantiva. En Koselleck hay un dualismo porque por un lado, digamos, aparece la idea de la temporalidad como una categoría vacía, pero aparece la historia como una objetividad. Entonces ahí hay cierto dualismo, digamos, en su aproximación que presenta algunos problemas, digamos, porque si hay una objetividad de la historia, digamos, en última instancia sería susceptible de ser captada y la forma de temporalidad, aunque son asignadas, digamos, también, bueno, hay una tensión en relación a si la historia, digamos, hay una objetividad con un sentido propio, ¿no? Y que en última instancia puede ser captado, digamos, por medio de la reflexión. Pero sin embargo la temporalidad nos permite, bueno, varias aproximaciones y ahora vamos a ver en esta unidad que también esa forma, digamos, de pensar, digamos, el conocimiento histórico y todo nos permite sí, cierta cuestión, ciertas nuevas aproximaciones. Entonces, yo le decía, ya en Danto, cuando se habla de sentido, se está pensando en el sentido en un contexto discursivo. Si me ven mirar para arriba es porque acá arriba tengo el monitor, entonces ahí chequeo cómo va el tiempo, etc. Entonces, ya en Danto hay una asunción de que la única forma pertinente de hablar de sentido es en el contexto de los relatos, en el contexto de los discursos. Aunque la noción de discurso de Danto todavía no alcanza, digamos, la dimensión de discursividad que tiene, por ejemplo, o en Barthes, o la noción de discursividad que va a tener de narratividad que va a tener en Hayden White, sino que Danto todavía está pensando a nivel de los enunciados. Por un lado, frente al desafío hempeliano de que los enunciados históricos tienen que poder ser contrastados empíricamente, frente a ese desafío, Danto dice, bueno, esos enunciados, primero, solamente puede hablarse de sentido en el contexto de un relato. Por eso es que él, por medio de una distinción analítica entre historia e historiografía, entre pasado e historia, entre pasado, presente y futuro, o sea, mediante todo ese conjunto de distinciones, él permite pensar, digamos, cómo al mismo tiempo podemos proponer enunciados que sean empíricamente corroborables y cuyo sentido se construye en el marco de estructuras narrativas manejables, ¿no? En el marco de estructuras de sentido manejables, que son las oraciones narrativas, ¿no? Entonces estoy un poco repasando todo esto y ya en el caso de Hayden White efectivamente lo que sucede es que ya el sentido es situado enteramente, no solamente adentro en el discurso, porque el problema es que Danto lo anuncia pero no termina de resolverlo. O sea, en ese sentido, la propuesta de Hayden White es una herencia de esas dos tradiciones. Es una herencia de la aproximación formalista
a los discursos, y es una herencia de la aproximación pragmática, analítica a los discursos. Tanto, inclusive Hayden White lo plantea, digamos, en el prólogo y en la introducción, cuando si ustedes leen las notas al pie de página, van a ver que en esas notas al pie de página Hayden White un poco muestra su propia genealogía. Entonces, esa es la situación, digamos. Entonces, Hayden White, ¿en qué medida, digamos, tiene gran peso explicativo su propuesta, su teoría, porque deja conformadas las dos tradiciones que hay? O sea, por un lado, recupera la tradición de la reflexión, del sentido de la historia, la sustantividad de la historia y el problema de la temporalidad que viene de la tradición continental, ¿no? Heidegger, Gadamer, Koselleck, recupera esa tradición, recupera la tradición del análisis, de la aproximación estructural al lenguaje, sobre todo entendiendo, digamos, los discursos como formas, o sea, una aproximación formalista, y cómo esa aproximación formalista, en la aproximación formalista, que nosotros la vimos, por ejemplo, en el caso de Barthes, esa aproximación logra desentrañar, permite ver cómo se articula el sentido dentro de un texto a partir de esas marcas formales que aparecen en el texto, como el caso de los Schiffer. Y al mismo tiempo retoma, digamos, la tradición epistemológica, analítica, anglo-norteamericana, porque él dice, bueno, la dimensión explicativa queda incluida dentro de la dimensión narrativa. Entonces, en ese sentido, él recupera la pregunta, justamente, valga la redundancia, sobre el sentido, y la articula en una propuesta más amplia, que es la propuesta narrativista. ¿Está? Hasta ahí es lo que vimos nosotros hasta ahora. Ahora, yo en esta última unidad quería traer algunos ejes de discusión que tiene que ver con el problema, digamos, del impacto del postestructuralismo y el giro lingüístico en un sentido mucho más amplio, y cómo a partir de ese impacto se empiezan a cuestionar algunas cuestiones más específicas y generales, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, voy a hacer un corte acá